Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre la compensación. Este es un tema muy importante en ajedrez y que diferencia a un jugador de nivel medio de un jugador experto. Consiste en sacrificar alguna de nuestras piezas, sacrificar material, a cambio de otras ventajas que puede darnos la posición, como podría ser ataque, como podría ser una diagonal muy fuerte, u otras ventajas que podamos encontrar. Para darnos cuenta de esto hay que tener unas ideas bastante claras. Voy a poner varios ejemplos donde se dan los casos más típicos en los cuales tendremos una posibilidad de sacrificar a cambio de compensación. Este caso es el del sacrificio de calidad. Sin embargo, también hay otros casos como cuando sacrificamos la dama por varias piezas a cambio de cierta compensación. Para aquellos que seguís este vídeo desde Burgos, recordad que está el campeonato provincial que va a comenzar este mismo domingo y que va a durar durante 4 domingos. Nada más, dentro vídeo. Bien, antes de comenzar con este primer ejemplo que quiero poner de la compensación, simplemente quería hacer un inciso para aquellos jugadores que sean principiantes o que todavía no tengan muchos conocimientos y me gustaría recomendarles que no utilicen este tipo de consejos de sacrificios a cambio de compensación, ya que no solo consisten en el sacrificio en sí, sino que después vas a tener que realizar una serie de movimientos afinados para poder conseguir esa ventaja de vuelta o ese sacrificio que tú habías hecho, verlo recompensado. Entonces, para aquellos jugadores que ya estéis en un nivel medio o nivel más bien experto, ya sí que os recomiendo que atendáis a este tipo de consejos, pero si estáis en un nivel muy inicial, no os recomendaría que siguieseis este tipo de consejos para evitar que podáis quedaros con material de menos y que por algún motivo la compensación termine desapareciendo. Ahora sí, vamos a empezar con este primer ejemplo, que es uno de los casos más típicos de sacrificio de compensación, sacrificio de calidad. Bien, la jugada, como muchos ya habréis pensado, está muy clara y es la jugada torre por F6. Con esta jugada simplemente estamos quitando una pieza defensiva de F6, nos comen con el alfil y ahora mismo diríamos no tiene mucho sentido haber sacrificado esa torre por ese alfil, por ese caballo, perdón. Sin embargo, la idea es que ahora volvemos a sacrificar la otra torre por el otro alfil. Bien, llegamos a esta posición en la que tenemos que entrar a valorar que tenemos dos calidades de menos, ya que tenemos un alfil y un caballo a cambio de dos torres que tiene el otro. Sin embargo, tenemos varias ventajas a cambio. Estas ventajas se pueden ver bastante fácilmente. Una de ellas es la ventaja ya que las negras tienen dos peones doblados y cuatro islas de peones, que es el mayor número de islas que se puede tener en una partida. De hecho, si cuantas más islas tengamos, por supuesto, peor será nuestra posición. También contamos con una ventaja con blancas, que es que tenemos la pareja de alfiles, que puede ser muy útil a la hora de atacar. Y la mayor de las ventajas que tenemos es que podemos atacar al rey de las negras. Y las torres de las negras tienen muy pocas formas de actuar en defensa, ya que casi todas las columnas, por no decir todas, están totalmente cerradas. Las torres de las negras son un poco torpes, sin embargo nuestros alfiles son bastante flexibles y tienen varias diagonales abiertas para poder utilizarse en el ataque, como puede ser la diagonal hacia H6, la diagonal desde D4 hasta H8, en algún momento E5 y colaborar con el alfil por E4 que apoya la diagonal hacia H7. Si vemos aquí, las blancas deciden hacer la jugada dama F2, tratando de amenazar el punto de F6. El plan, pasar la dama y pasar el alfil también para dar mate. Las negras hacen rey G7 con intención de defender los dos puntos que amenazan las blancas. Y las blancas contestan con una jugada muy buena, que es la jugada E5. Esta jugada trata de abrir al otro alfil, el alfil de las casillas blancas. Las negras deciden comer con el peón de F para desdoblarse peones y ahora rematan las blancas con una muy buena combinación, que es la jugada alfil por H6, dando jaque y atacando en el flanco de rey. Y si las negras hacen rey por H6, simplemente puede continuar la jugada dama F6,
única rey h7 y ahora alfil e4, dando jaque al rey, metiendo el alfil de las blancas en juego, y simplemente va a ser una secuencia de mates, ya que tienen que hacer única rey g8, ahora tenemos dama g5 jaque, rey h8, dama h6, rey g8, dama h7 mate. Y si las negras deciden no hacer la jugada rey por h6 y deciden hacer rey g6, las blancas también siguen ganando, ya que tienen la jugada dama h4. La amenaza es la jugada dama g5, que podría ir continuada de dama g7 o colaborando con la jugada alfil e4. En la partida en la que se jugó esta posición, las negras abandonaron, ya que la posición está totalmente ganada por parte de las blancas. Vamos con este segundo ejemplo que he puesto también. En este segundo ejemplo también se ve que es con una intención de ataque el sacrificio de calidad que se hace. Hay otras posiciones en las que el sacrificio de calidad es totalmente estratégico y su intención en ningún momento es atacar. Sin embargo, se ve mucho más claro cuando explico ejemplos en los que la ventaja que conseguimos en el sacrificio de calidad es una ventaja de ataque, aunque no sea momentánea. En este caso, la jugada es torre e4, haciendo que toda la posición de las blancas quede bloqueada y taponada, ya que las piezas de las blancas apuntaban todas hacia esa casilla y ahora quedan totalmente bloqueados. Tras alfil por e4, f por e4, las blancas hacen caballo de 2, dando el caballo. Y ahora volvemos a la misma valoración que tenemos que hacer siempre. En esta posición tenemos la ventaja de que tenemos la pareja de alfiles. En este caso las blancas no se quedan con ningún peón doblado, pero el ataque es bastante sencillo, ya que el peón de e4 colabora en el impedimento de que una pieza pueda ir a f3 y siempre está bien tener un peón bastante avanzado que evite que las blancas puedan defenderse. Las combinaciones podrían seguir con jugadas como alfil h4 o caballo de 8 para pasarlo por e6 hacia f4. Nuestro plan va a ser atacar. Ahora, como se ve en la partida, las negras hacen la jugada alfil h4 atacando del punto de f2 y las blancas hacen la jugada caballo f1. Tratan de utilizar el caballo para defender el punto de h2 y con la dama y la torre defender el punto de f2. Las negras pueden seguir con la jugada caballo de 8, como bien decía, el plan es ir por la casilla de 6 hasta la casilla f4, y aparte de atacar la torre, también ataca el punto focal g2. Tras la jugada c4 de las blancas, es importante que hagamos la jugada c6, ya que queremos mantener centro con estos dos peones muy sólido, que puede ayudarnos en el ataque. Las blancas hacen caballo e3 y las negras siguen con su plan con la jugada caballo e6. Tras la jugada torre f1 de las blancas, ahora el alfil de h4 ya no pinta mucho, ya que el punto de f2 está sobredefendido, con todas las piezas de las blancas prácticamente. Entonces las negras deben hacer la jugada alfil de 8 y cambiar ese alfil de diagonal, ayudando a la dama con el ataque sobre el punto h2, conocido como ataque de la bayoneta o mate del trenecito. Las blancas quitan la torre y ahora sí saltamos con el caballo f4. Las blancas quitan otra vez la torre y ahora hacemos la jugada alfil c7, apoyando, como ya he dicho, con la intención de atacar el punto de h2. Las blancas defienden ese punto con la jugada caballo f1 y ahora las negras hacen la jugada alfil g4, acercando otra pieza más al ataque y colocándola atacando la torre blanca. Las blancas quitan la torre y ahora la jugada caballo por g2 muy buena, ya que ataca la torre de las blancas y destroza el enroque. Si las blancas deciden hacer rey por g2, que parecería la jugada lógica, simplemente la jugada alfil f3 jaque, rey g1 y ahora dama d7 o bien dama e6, la intención es hacer la jugada dama h3 y dama g2 mate, no lo pueden evitar las piezas blancas y perderían la partida. Por lo tanto, este caballo de g2 no se lo pueden comer. Las blancas en la partida deciden hacer la jugada torre e3, pero igualmente la posición está perdida. Tras caballo por e3, f por e3, las blancas han tenido que devolver esa calidad que habíamos sacrificado con negras, esa compensación que ahora mismo seguimos teniendo, pero habiendo recuperado el material. Es decir, sacrificamos algo para conseguir una compensación. Y la compensación es tan fuerte que las blancas deben devolver el material y seguir teniendo ese problema de que las negras tienen compensación.
Tras la jugada dama F6, las blancas deciden hacer la jugada torre F2, tratando de defender, pero simplemente podemos taponar con la jugada alfil F3 y ahora vamos a pasar la dama al ataque con las jugadas dama G5 o dama H4. Las blancas tratan de defenderlo con la jugada caballo G3, pero las negras hacen la jugada dama H4 que amenaza alfil por G3. Las blancas ven que está la posición totalmente perdida, ya que la jugada alfil por G3 es prácticamente inevitable y viene seguida de la jugada dama H1 mate, y deciden abandonar la partida. Como habéis podido ver, el tema de la compensación ha hecho que las blancas no hayan podido defenderse en esta partida. No podía terminar este vídeo sin mostraros, aparte del típico sacrificio de calidad, no podía irme sin mostrar un sacrificio de dama en el que las piezas blancas, en este caso, sacrifican la dama a cambio de compensación. No se da tanto el sacrificio de dama por compensación, sin embargo, en algún caso también se puede dar. Si conseguís verlo, siempre es una cosa que queda muy bonita a la vista de todos. En este caso es la defensa Grunfeld y en una de sus variantes aparece esta línea. Las negras hacen alfil E6 atacando la dama de las blancas. La intención es conseguir esta casilla de 5 para el caballo de las negras, que está ahora mismo siendo amenazado. Sin embargo, en esta posición las blancas tienen la oportunidad de hacer la jugada E por F6, comiéndose una pieza. También existe una jugada que es la jugada dama A3, que realmente no está mal, ya que la dama sigue teniendo posibilidades con ataque sobre E7 y siguen teniendo una ligera ventaja. Sin embargo, la jugada E por F6 es claramente mejor. Las negras pueden comerse la dama de las blancas y ahora las blancas se pueden comer el peón de el alfil de G7, atacando la torre de F8. Si las negras deciden hacer una jugada como alfil E6, quitando el alfil, las blancas simplemente podrán hacer G por F8 coronando dama, a lo que las negras contestarán con dama por, y habrán perdido también la torre. Para evitar esto, las negras tienen la opción de hacer rey por G7, y ahora las blancas se comen el peón de B3. Como podemos ver en esta posición, las blancas han sacrificado una dama a cambio de 3 piezas. Aparte de esto, las blancas sí mantienen la pareja de alfiles y tienen la columna de A abierta para la torre, que siempre es un dato, un tema interesante. Sin embargo, en esta posición, como podéis ver, no hay ningún tipo de ataque, pero igualmente las blancas tienen ventaja decisiva. Las negras, por ejemplo, pueden hacer la jugada caballo C6, tocando el punto de D4, a lo que las blancas simplemente pueden contestar con la jugada normal alfil E3. Ahora las negras tienen varias opciones. Pueden continuar desarrollando la dama, tanto a casillas como D7 o D6, o pueden jugar más agresivo con jugadas como caballo B4. Si deciden jugar con jugadas tranquilas como dama D7 o dama D6, simplemente podría continuar con la jugada alfil E2, enrocándose, las blancas enrocándose y colocando las torres en las casillas del centro. Sin embargo, si las negras deciden jugar más agresivo y hacen la jugada caballo B4, simplemente con la jugada torre C1 de las blancas evitamos la amenaza de caballo C2 de las negras y vamos a seguir desarrollando igualmente nuestro alfil a E2 y enrocándonos para colocar nuestra otra torre en D1 y controlar todo el centro. Aunque para algunos pueda resultar sorprendente, esta posición es claramente ventajosa para las piezas blancas. Y coordinando bien nuestras piezas, podemos llegar a una victoria de forma bastante sencilla. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre este tema tan importante como puede ser la compensación. Espero que hayáis aprendido bastante. Si es así, dejadme un buen like que apoya bastante el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!